Bien, estamos de vuelta con Felipe Aguirre, director de la Asociación de Buenos Empleadores, para hablar sobre la relación entre informalidad laboral y productividad de las empresas. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Felipe, en estos momentos, ¿en qué tasa de informalidad de empleo nos estamos manejando? Bueno, para que te hagas una idea, el mercado laboral tiene una pega de aproximadamente 16 millones de personas. La tasa de empleo formal está alrededor de los 4 millones de personas. Quiere decir que el 66% está en la informalidad, lo cual es verdaderamente delicado, ¿no? Si queremos sostener verdaderamente un crecimiento futuro. Ahora, cuando hablas de informalidad, ¿te refieres a gente que no tiene, si quieres, ningún grado de informalidad, o en esa bolsa están las personas que, por ejemplo, deberían estar en planilla, pero pasan recibos por honorarios? Bueno, en principio hablamos de informalidad sobre aquel segmento de personas que trabajan no en condiciones de planilla. Ya, Es decir, puede haber muchas personas que están trabajando con recibos. Ajá. Lo más probable es que están trabajando sin recibos. Ya. Y de eso tenemos un grueso segmento verdaderamente importante en lo que es las pymes y las medianas empresas, algunas, incluso que tienen como fachadas formales porque tienen un RUC, pero tienen prácticas informales en la contratación de su personal. Ahora, ¿cuál es la dificultad que impone la informalidad para que una empresa se vuelva más productiva? Bueno, primeramente, la formalidad, como todo en la vida, es seguir unas reglas de juego. Ajá. O sea, es como estamos en este momento compartiendo un deporte y tenemos que cumplir unas reglas. Quienes cumplen las reglas verdaderamente van a lograr resultados exitosos. Quienes no las cumplen van a tener dificultades en el camino. En el mundo laboral pasa lo mismo. Existe un marco regulatorio, un marco legal, un marco formal sobre el cual se constituyen una serie de derechos para los trabajadores. Cuando las empresas no están acatando esos derechos y entran desde un punto de vista informal, lo que se produce verdaderamente es una pérdida de competitividad y productividad de las empresas. ¿Por qué? Porque uno podría pensar lo contrario, ¿no? Y mi empresa es más competitiva porque yo no tengo que asumir, pues, los costos de planilla o los costos que me impone la ley. Y sin embargo no es cierto, porque lo que sucede es que la productividad de un trabajador está en función de la capacidad que tiene de recibir una serie de prestaciones. Una persona bien remunerada, una persona bien considerada, una persona que tiene tranquilidad en su hogar porque tiene un seguro social, una persona que sabe que va a recibir un programa de capacitación porque lo van a mejorar en su capacidad de empleabilidad, rinde mucho más, es mucho más productivo y eficiente que una persona que tiene la angustia de no tener un seguro social, de que no saben si verdaderamente le van a pagar una gratificación y que estás permanentemente buscando una alternativa formal, porque eso es lo que busca todo ser humano, una estabilidad, una formalidad. Entonces, en realidad, a la larga termina siendo contraproducente. Los niveles de rotación son más altos en las empresas informales. ¿Hay estadísticas sobre esto? El Perú, desgraciadamente, tiene una ausencia de estadísticas muy confiables, pero el Ministerio de Trabajo ha empezado a trabajar en una serie de informaciones que a nosotros nos llega y la tasa de rotación siempre suele ser mucho más alta. Por ejemplo, se hablan de turnovers por encima del 40 o 50% en empresas pequeñas, ¿no? O sea, quiere decir que al año están cambiando 2 veces su personal. Pero en stricto senso, la formalidad trae por lo general siempre mucho mayor valor a las empresas que lo practican. Por ejemplo, se dice que el margen de contribución de una empresa formal es por lo general entre 2 a 3 veces el margen de contribución de una empresa informal. Y esto lo hace evidentemente la motivación y la productividad de los trabajadores. Ahora, buena parte de esto, a ver, creo que tiene que ver con algo de, si quieres, cultura, ¿no? En el peruano, pero buena parte de esto también tiene una explicación bien lógica, y es que ser formal es muy caro, ¿cierto? Bueno, mira, acabas de tocar un punto importante, y creo que esa es la razón de existir de ABE. ABE, que es la Asociación de Buenos Empleadores, lo que busca, en primer lugar, es un cambio de conducta empresarial. Porque creemos que cambiando las conductas, que además generen respeto hacia los trabajadores, estamos propiciando lo que hoy se denomina una responsabilidad social laboral. Quisiera añadirte que ABE es la primera gran iniciativa sobre responsabilidad social laboral y que pretende, a través del concurso de sus asociados, generar un efecto cascada en la imitación de buenas prácticas y conductas saludables que permitan prosperidad, no solamente en las empresas, sino en la familia de los trabajadores. Creemos que la conducta es lo más importante, creemos que el cambio cultural es uno de los grandes escollos sobre los cuales hay que trabajar para cambiar esa cultura de informalidad.
Si bien es cierto, el marco regulatorio juega como un factor preponderante, no es el único y posiblemente no es el principal. ¿Tú crees que no es el principal? Pero si, por ejemplo, el costo, los sobrecostos de la planilla son como, creo que están en el orden del 60%, más del 60%. A mí me parece que sí es bien importante. O sea, si yo me pongo a hacer cifras y soy un pequeño empresario y digo, oye, tengo que pagar 60% más en planilla si soy formal, la verdad es que tengo un incentivo bien fuerte a ser informal. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. El ser formal tiene un costo. Es un costo que es imposible de evitar. En Estados Unidos es un 30 y tantos %, en Chile es un 30 y tantos %. Hay un mito con respecto al costo laboral en Perú, no es un 60%, es un 45.97% por encima. Ahora igual es un montón, ¿no? O sea, suele ser importante, pero igual es un montón. Pero a la larga, en el fondo, tienes países que tienen unas más altas tasas de formalidad y tienen costos laborales mucho más altos. Yo no creo que ese sea el camino suficiente como para explicar la informalidad. Yo creo que el camino que está explicando la informalidad es un problema de cultura. Yo quisiera decirte que desde AVE propiciamos ese cambio cultural a través del mismo liderazgo de sus miembros. Tenemos 200 miembros asociados en AVE que estamos propiciando buenas prácticas que no solamente significan ser formales, sino que además practican conductas saludables en materia de gestión de personas. Ese ejemplo es el que queremos irradiar a demás personas, a demás empresas. Por ejemplo, nosotros creemos que muchas empresas contratan a proveedores sin saber si aquellos practican verdaderamente la formalidad dentro de su sistema de contratación. No basta con tener un RUC. Si bien es cierto, van a pagar un impuesto a la renta, lo que no estamos asegurándonos es que se está tratando de manera formal y correcta a sus trabajadores. Entonces, creo que es un tema al cual hay que luchar. Ahora, ¿y cómo convences a las empresas de que tomen de que abracen la formalidad, ¿no? Y no solamente la formalidad dentro de su empresa, sino que la promuevan entre sus distribuidores, sus proveedores? Si es que, bueno, yo hago números y digo, mira, ya sea un 60 y pico %, como yo tengo entendido, un 40 y pico %, como tú dices, tengo estos enormes sobrecostos. O sea, ¿qué es lo que gano siendo formal? Porque algo tengo que ganar que compense esos sobrecostos, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas que ganar. En primer lugar, tiene más productividad, porque trabajadores formales está demostrado que tiene más productividad que trabajadores informales. La productividad trae eficiencias y evidentemente trae mejores márgenes de ganancias. En segundo lugar, tienes mayor competitividad, porque el hecho de trabajar en condiciones formales te permite tener mayores oportunidades de acceso a mercados, inclusive los de exportación. Hoy en día que estamos trabajando con muchos bloques económicos, el ser formal te da a ti la oportunidad de poder estar inscrito como un proveedor para el extranjero, cosa que si tú eres informal va a ser muy difícil. Entonces tus posibilidades de negocio se incrementan. En tercer lugar, evidentemente el retorno que tienes sobre buenas prácticas beneficia no solamente a la empresa, sino también beneficia a las familias que participan en esa empresa y por tanto esas familias van a preferir los productos de aquellas empresas que son formales, de aquellas empresas que participan verdaderamente en prácticas saludables. Hay muchos beneficios, menos perjuicios. El tema económico, si bien puede significar un escollo, termina siendo superado con creces con los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad que genera la formalidad. Ahora, si todo eso es cierto, ¿por qué el 60 y pico % de trabajadores sigue siendo informal? O sea, las empresas, o sea, ¿tantos peruanos no la ven? ¿Tantos empresarios peruanos no, no lo que la pasa es que yo creo que es un tema cultural y estoy convencido de ello. Yo quiero hacerte un ejemplo muy sencillito. Un día, no sé qué pasó, pero todo el mundo siempre estaba acostumbrado a manejar sin cinturón de seguridad. Tú manejas con cinturón de seguridad, yo también manejo con cinturón de seguridad. Y sabemos que tenemos que manejar con cinturón de seguridad porque simplemente tomamos conciencia que era necesario para salvaguardar nuestra vida. Ahora, no cuesta nada ponerse el cinturón de seguridad. Si no te lo pones, te va a costar una multa de 500 soles. Entonces, ¿es por la multa que nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad o es por conciencia que hemos tomado de que verdaderamente nos ayuda a salvar nuestras vidas? De la misma manera es que tenemos que tener conciencia que la formalidad paga y paga bien. Los países más desarrollados son los que son verdaderamente más formales. Hay una lógica secuencial en la productividad de los países que tiene que ver con el índice de formalidad. Y a eso estamos luchando nosotros. Perfecto, Felipe. Te lo agradezco muchísimo, ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank.